Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero en lo personal no lo considero así. Hola, soy Vanessa Varela y hoy, en El Dinero en mi Historia, sabrán cómo el dinero ha impactado en la vida de nuestros invitados. Con sus experiencias conoceremos los hábitos y decisiones que deberíamos tomar y no tomar con nuestro dinero. Prepárate para escuchar historias fascinantes y aprender cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida. Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un episodio más del Dinero en mi Historia. Mi nombre es Vanessa Varela, soy asesora en finanzas personales y en este episodio vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Como saben, en esta tercera temporada, y si no lo sabían, estamos hablando y profundizando en empresas, en fundaciones, en negocios. Estamos teniendo la oportunidad de platicar con emprendedores y con empresarios que nos platiquen de toda la magia que sucede detrás de esa empresa. A veces miramos a las empresas, pero no sabemos todo el trabajo, personas y procesos que se deben de realizar para que esto funcione. Entonces, el día de hoy vamos a tener un nuevo episodio donde podamos conocer un poco más allá de lo que podemos ver a simple vista. El día de hoy tengo una gran invitada que me da mucho gusto. Ella estudió periodismo y comunicación colectiva en la UNAM, trabajó en medios de comunicación como El Financiero, El Economista, en revistas de negocios, de emprendimiento, como Expansión Entrepreneur, participó en la elaboración del ranking The Great Place to Work, le apasionan las relaciones públicas, los temas relacionados con la cultura y actualmente es directora operativa de Fundación Nicoya. Verónica Ortiz, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta, Mane, muy contenta, muy emocionada. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. La verdad es que ha sido un privilegio estar contigo. Gracias por el espacio. Ay, no, muchas gracias a ti por darte la oportunidad. Cuando supe lo que hacías y la historia que traes, dije, me encantaría, porque digo, siempre conocer la historia detrás de todo es padrísimo, pero también toda la historia que traes de experiencia en reportaje y cómo ahorita traes un giro, un enfoque diferente. Dije, a ver, ¿cómo sucedió eso? Pero antes de entrar en eso, me gustaría que nos platicaras quién es Verónica Ortiz. Yo soy una mujer inmensamente feliz con la vida porque hago lo que más me gusta y además me pagan por hacerlo. A lo largo de mi vida he podido desempeñar las cosas que más me han apasionado. Escribir me encanta, lo hice durante muchos años. Estudié periodismo porque era una de mis grandes pasiones. Me encanta la comunicación. Creo que es uno de los pilares en cualquier relación, más allá de las personales. Por ejemplo, en las empresariales es fundamental. En lo social es algo que es lo que hace la trascendencia. La palabra es la que deja huella. Entonces, durante muchos años tuve el privilegio de trabajar justamente como periodista. Fui editora en una de las revistas de negocios más importantes, y sí lo digo porque fue escuela para muchos de los que hemos pasado por ahí, y era algo que nos apasionaba, contar historias, y sobre todo contar historias de negocios de grandes empresarios que justamente podían ser un punto de comparación o de partida para otros. Y después, pues por azares del destino, me vine a vivir a Mexicali. Es un tema personal que también es maravilloso, por lo cual cuando empiezo esta pregunta que me dices de que quién es Verónica Ortiz, digo que es una mujer inmensamente feliz, porque me reencontré con el amor de mi vida y me vine a vivir a Mexicali. Okay. Exacto, entonces por eso vivo aquí desde hace un poco más de 10 años. Pero cuando llego a Mexicali no tengo la fortuna de encontrar los espacios propicios para continuar con mi carrera como periodista. El desarrollo era totalmente diferente al que se lleva en la Ciudad de México a cómo se lleva aquí en Mexicali. Sí, y también tiene que ver mucho con la cantidad de personas que hay en un sitio en comparación con el otro, y lo que eso conlleva por consistencia en que no existían, y creo que todavía siguen sin existir, tantos medios de comunicación como los hay allá, precisamente por la población tan grande y por las características socioeconómicas que tiene la misma Ciudad de México. Entonces empecé a hacer otras cosas que también jamás pensé que iba a hacer. Difícilmente vas a ver a una periodista vendiendo, no es parte de nuestras habilidades, pero también eso me retó muchísimo. Yo siempre he dicho que Mexicali fue la tierra, y para mí es mi desierto,
que me permitió descubrirme, redescubrirme, reinventarme y ser inmensamente feliz. Porque gracias a eso yo pude empezar a enfocarme a otras áreas, como las ventas, que jamás en mi vida había vendido, ¿no? Era muy mala para vender, según yo. Recuerdo vagamente, y digo según yo por lo siguiente, en algún momento hicimos también una feria de navideña en Expansión. Expansión tenía una casona maravillosa, en vez de oficinas era una casona que tenía un patio central con una fuente, entonces muy bonita, estilo colonial, y muchos de los que trabajamos ahí empezaron a vender cosas que hacían, ¿no? O sea, como una feria navideña, precisamente para que pudieras adquirir los regalos que ibas a brindar para las fiestas navideñas. Entonces, yo no vendía nada, pero lo que hacía era promocionar a mis amigos que estaban vendiendo. Ok. Entonces, Expansión tiene un área muy fuerte comercial. Ahí sí, vaya que tienen un área muy fuerte comercial, porque ellos lo que hacen es vender publicidad a las grandes empresas, ¿no? A las marcas, cualquiera que ésta sea. Entonces, lo que hacía yo era decir, ok, entonces Vane es joven, tiene, no sé, tales gustos. Y yo decía, mira, Vane, bien, aquí hay una amiga está vendiendo unos accesorios divinos que trajo. Entonces, una persona del área comercial me dijo, oye, ¿no te interesaría pasarte al área comercial? Ok. Y yo, ¿cómo? Sí, vente con nosotros al equipo, yo te voy enseñando porque ya vi que a ti te gusta. Dije, no, pues yo nada más lo que estoy haciendo es impulsar las ventas de mis amigos. Lo hacías nato. Sí, porque aparte te conocía y sabía que te podía gustar tal o cual cosa. Entonces, pasó porque obviamente pues en aquel entonces estaba satanizado que el área comercial tuviera algo que ver con el área editorial. Éramos áreas completamente separadas. Entonces, ¿por qué? Digo, haciendo un paréntesis, me interesa. No, está bien, porque durante muchos años, no lo sé ahora, lo desconozco, pero Expansión se distinguió por ser una revista de negocios bastante seria. En la cual el área comercial no tenía nada que ver con el área de editorial. Muchas veces cuando las áreas están mezcladas, el área editorial se ve comprometida, por así decirlo, a escribir de todo lo cual marca, porque el área comercial acaba de cerrar una pauta publicitaria con... ¿Sí? Entonces, en este caso, por eso te decía que estaba un tanto satanizado el que estuviéramos juntos. De hecho, estábamos en pisos completamente distintos, precisamente para que no hubiese esa tentación ¿no? de que los de editorial escriban bien de mi marca porque me acaban de comprar una pauta por un año, por lo que fuese. Entonces, esa era la razón. Claro. Entonces, jamás pensé. Cuando llego a Mexicali, empiezo a hacer ventas, no creo que me haya ido tan mal, y lo digo porque muchos de los que les llegué a vender hoy son mis amigos. Ay, qué padre. ¿No? Creo Entonces, que es una muy buena forma también de llevar esta relación con tus clientes que al final del día sean mucho más cercanos. Y déjame decirte algo, yo cuando llegué a Mexicali prácticamente no conocía a nadie. Entonces, muchos de los que en su momento les vendí, hoy son grandes amigos. Entonces, por eso te digo que creo que sí lo hacía bien, porque más que tratar de venderte, buscaba que hubiese un vínculo entre nosotros, tratando de entender lo que tú necesitabas y ver si yo te lo podía brindar en el producto o servicio. Y creo que esa es una habilidad que ahorita se promueve mucho, como el humaniza más tu marca, humaniza más lo que estás haciendo, pero creo que también es una habilidad muy humana que a veces ya, pues en tu caso la traes nata y que es muy difícil a veces cuando no la traes nata poder replicarla. Y sí te creo, porque mira, vendíamos algo que en su momento, te estoy hablando de hace 10 años, ¿ok? En aquel entonces, Mauricio Bustos, que es un coach aquí en Mexicali, empezó con un tema rarísimo, coaching personal. Pero hace 10 años, imagínate vender un programa de coaching personal, que aparte no era barato, costaba creo que como 9,000 pesos, y era a largo plazo, es decir, se llevaba a cabo, creo que, no recuerdo a ciencia cierta, eran 6 o 9 sesiones, y se sesionaba ahí. Después él tenía estas sesiones de coaching con la persona. Pero vender eso era como vender humo, ¿no? O sea, ¿qué me estás hablando? Es algo completamente intangible. Por eso te digo que fue bastante exitoso. Estas personas empezaron a acudir, tuvimos una segunda sesión y a partir de ahí empezamos a hacer ventas de otras cosas. Que eso me interesa mucho porque, no sé, tú me dirás, pero ahorita en el punto en el que estás también es cómo vender la idea de algo que no es tangible también. No es tangible lo que hoy vendo, pero es mucho más palpable. Te voy a decir por qué. Hoy hay, por ejemplo, cuando voy con una empresa y le planteo la situación de apoyar a una casa hogar, finalmente yo lo que quiero es que vayan y lo conozcan.
Yo te puedo contar 1000 cosas, pero te puedo asegurar que mis palabras se quedan cortas en el momento en que tú llegas a una casa hogar y ves a los niños. Claro. Pero antes de irme a eso, porque me encantaría primero saber cómo fue que llegaste a Fundación Nicoya, qué se hizo, qué es para quienes no conocen Fundación Nicoya, y vamos arrancándonos con eso. Claro que sí. Bueno, Fundación Nicoya es una asociación civil sin fines de lucro que nace porque el propietario de Nicoya, que tiene un espíritu completo y absolutamente altruista, decide ayudar. Antes era completa y absolutamente informal. Alguien llegaba y le decía, oiga, fíjese que mi hija, mi hijo necesita una operación, usted no podrá apoyarme, y sacaba de su bolsa y lo hacía. Él es un convencido de que la educación es el eje transformador para elevar el bienestar en Mexicali. Entonces empezamos como una fundación justamente enfocada en otorgar becas educativas. Y así fue como empezamos. Entonces, en algún momento, yo empiezo a buscar a qué casas hogar podríamos ayudar. Porque aunque tú no lo creas, en Mexicali el gran rezago educativo está entre la preparatoria y la universidad. Ahí hay una brecha en donde la gente deja de estudiar. Y la razón es muy sencilla en Mexicali. En Mexicali tú llegas con una preparatoria terminada a cualquier maquila, y si eres un buen técnico, seguramente vas a tener un empleo medianamente bien pagado. Mucho mejor que en el centro del país, eso sí te lo puedo asegurar. Y en ese momento puedes resolver temas económicos en tu casa y en tu familia. Claro. El gran problema es que si después tú en la maquila quieres ascender porque seguramente vas adquiriendo conocimientos y vas desarrollándote, no puedes, porque la misma estructura de la maquila hace que, dependiendo de los ISOs con los que deba de cumplir, tú debes de tener concluida una ingeniería, una licenciatura para tener determinadas posiciones. ¿Qué pasa? Que en el momento, pues tú dices, bueno, voy a entrar a trabajar y finalmente voy a tener un ingreso. Está increíble. Pero después la vida misma te come. ¿Y a qué me refiero? Empiezas a tener otros compromisos, posiblemente tienes hijos, lo que sea, y adquieres obviamente esos compromisos. Y en el momento en que estás adquiriendo estos compromisos, lejanamente vas a volver a voltear a la universidad y decir, quiero concluir o quiero terminar con esos estudios que dejé inconclusos y que hoy sí los necesito, porque la medida en que si los tuviera, evidentemente tendría un mejor sueldo, una mejor posición, muchísimas más opciones de crecimiento. Claro. Entonces, cuando llegamos nosotros a las casas hogar, dijimos, bueno, ¿qué pasa en la casa hogar, no? Entonces, en la casa hogar llegamos y decimos, oigan, fíjense que traemos becas educativas precisamente para los jóvenes que salen a los 18 años de la casa hogar. ¿Por qué salen a los 18 años, Vane? Porque ahí es cuando ellos son mayores de edad ante la ley. Sí. Entonces dijimos, bueno, pues para que no se queden en el abismo de no sé qué voy a hacer, ahí es donde nosotros podríamos tener la excelente opción de decirles, les ofrecemos una beca educativa para que curses una universidad y todo esto que te acabo de contar. Claro. Ah, muy bien. Llego a la casa hogar. Choque de realidad. ¿Y qué crees? Que el rezago educativo es terrible. Y me decían, oiga, pues muchas gracias por sus becas, pero ¿ustedes no donan comida? ¿Comida? ¿Cómo? Sí, comida, o sea, comida. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Pues porque, la educación está bien, muchas gracias, pero ahorita en lo inmediato... Necesidades básicas. Exacto, necesitamos comida. Entonces, yo regreso con el dueño de Nicoya, le cuento esto, porque obviamente no conocíamos la realidad de la casa hogar, las casas hogares, y entonces tenemos una reunión con los abogados y vamos en busca de una donataria autorizada ante el SAT y de una reforma en nuestra acta constitutiva para poder empezar a ayudar a las casas hogar, justamente haciéndoles llegar la comida que requieren. Ok. Y justo porque yo también estuve viendo, de hecho, el día de ayer estaba en una clase de economía y estaba platicando al maestro, que uno de los problemas era el que, no sé si en una de las propuestas de gobierno que se platicó, como el vamos a desarrollar las universidades, y decían, es que ahorita el problema no es la universidad, el problema es primero ver primaria, secundaria y prepa, porque
pues si las personas se quedan aquí estancadas, no pueden seguir el siguiente proceso. Y todavía más importante, si no tienen cubiertas estas necesidades básicas, ¿cómo nos vamos a preocupar por una necesidad que ahorita no es primordial para algunos? Exacto, sí, tal cual, exactamente. Entonces, cuando nos topamos de frente con eso, es cuando se decide hacer el cambio. Y empezamos a buscar que no solamente era en una casa hogar, eso se replicaba en el resto de las casas hogar que existen en Mexicali. Entonces no era la situación particular de uno, sino una generalidad ante la cual había que resolver. Él decide que vayamos por esa donataria y ahí es donde entonces empezamos a trabajar con las casas hogar en el cómo ayudarles. Me gustaría aquí concentrarme en la parte de las casas hogar. Uh-huh. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es su...? Sé que es por donación y sé que en algunas ocasiones es apoyo de gobierno, pero para quienes no sabemos bien cómo funcionan, ¿nos podrías platicar? Por supuesto que sí. Y qué bueno que lo mencionas, porque es una de las grandes incógnitas, así como nosotros como fundación la teníamos y que creíamos que íbamos a resolver algo, pues en realidad no resolvimos nada. Las casas hogares existen por lo siguiente. El Estado... en el momento en que existe alguna denuncia por maltrato de algún niño, el Estado debe de ser el protector de ese menor. Entonces, hay denuncias por cualquier tipo de abuso, entiéndeme, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, por supuesto. Entonces, cuando alguien denuncia a cualquiera de estos abusos, inmediatamente el Estado tiene que actuar y retirar a ese niño de su centro familiar. Uh-huh. De sus padres principalmente. Entonces, ¿qué hace con este niño? Pues este niño tiene que ir ya sea a alguna de las instancias que tiene el DIF, pero el DIF está saturado, está prácticamente rebasado. Entonces, para eso se hacen las casas hogar. La gran mayoría de las casas hogar, en Mexicali al menos, que son las que conozco, existen por la voluntad de la misma gente. Ok, eso es muy interesante. Vane y Verónica, que un día viendo que afuera de su casa hay un niño que tiene ahí 2 días deambulando y que lo ves que tiene hambre y que de repente le dices, oye, ¿no quieres desayunar? Y al día siguiente regresa. Claro. ¿Y qué crees? Para el día siguiente ya viene con su hermanita, ¿no? O te pide para llevarle a su otro hermano. Entonces, esta es la realidad como empieza la gran mayoría de las casas hogar. Después se profesionalizan. ¿Y qué sucede con la profesionalización? Mexicali, Baja California es el primer estado que generó una ley a través del DIF para que exista una serie de políticas que deben de cumplir las casas hogar. Okay. Y con eso me refiero a tener las instalaciones adecuadas, uh-huh. Tener obviamente puertas de pánico, sensores de humo, cámaras para que obviamente siempre estén monitoreados, salidas de emergencia, puntos de encuentro, etc, etc, etc. Para todos esos puntos, primero las personas quienes estuvieron interesadas en hacer eso tuvieron que haber cubierto por su propia cuenta esos primeros pasos. En realidad todo empieza como te acabo de decir. O sea, Van y Verónica le brindan comida a 3 y luego son 10 y luego son 20 y luego ya se quedan a dormir ahí. Ok. Y ya después lo hacemos, ya después nos profesionalizamos. Aguas, no todas las casas hogar se han profesionalizado. Okay. Y hay muchas que no han cumplido con esta serie de requisitos y de protocolos que te pide el DIF y obviamente Protección Civil, ¿no? Entonces, a tener extintores, tener cascos, en fin. Entonces, costo, me imagino. Definitivamente, porque aparte todo esto lo solventan los propios directores de las casas hogar. Entonces, es Vane y Vero. Claro. ¿No? Entonces, nosotros como fundación ayudamos única y exclusivamente a las que tienen la licencia del DIF, porque también esa es la manera en que vamos a darle certeza y seguridad a las empresas que nos están brindando el apoyo. Claro. Entonces, estos niños permanecen en las casas hogar hasta que cumplen los 18 años o bien hasta que los padres pueden demostrar que vuelven a hacerse responsables y tienen todas las capacidades para ello. La gran mayoría de los niños que están en casas hogar tienen padres, madres que han sido o son alcohólicos, drogadictos. Okay. Entonces, también toma en cuenta que muchas veces no regresan por ellos, precisamente porque no han podido salir de estas adicciones. Uh-huh. En este caso, pensamos en que son fundaciones, bueno, en este caso no son fundaciones, son casas hogar que se responsabilizan. ¿Y en qué momento empiezan a buscar este apoyo? ¿En qué momento empiezan a lo mejor recibir apoyo de gobierno? ¿O reciben apoyo de gobierno en realidad?
Sí, hay dos tipos de niños, porque acuérdate que deben de recibir apoyo del gobierno, porque a los que tienen en su guarda, acuérdate que la patria la sigue teniendo la padre, el madre, independientemente de la adicción o el problema legal en el que se encuentre. Eso Ok. sí, por eso no pueden ser adoptados, primer mito. ¿Ok? Claro. Entonces tú dices, ¿por qué hay tantos niños en casas hogar y no los adoptan? Pues porque no los pueden adoptar, tienen padres. ¿Dónde están? No lo sé. Y seguramente tampoco deben de saberlo porque si el niño fue abusado y es víctima de, pues tampoco el Estado puede decir está en tal casa hogar porque puede volver a ejercer algún tipo de presión del padre o la madre. ¿Crees que ese es un área de oportunidad o No. es un derecho que se debería seguir respetando? Es un derecho que se tiene que respetar porque posiblemente Verónica cometió, no sé, a lo mejor cayó en drogas y posiblemente se rehabilitó. ¿Por qué no tendría derecho a regresar por su hijo? Ok, ¿Sí? claro. No pasa la gran mayoría de las veces, desafortunadamente, también porque el tema de la drogadicción o cualquier otra dependencia es muy complejo y requiere de recursos, y no solamente de recursos, también requiere de un ambiente idóneo en donde regreses y no vuelvas a caer precisamente porque tienes una familia o una red de soporte que te permita continuar limpio, como le llaman ellos. Ok. ¿Sí? Entonces, Perdón, no, quería nada más hacer énfasis en lo siguiente. Hablamos de los niños, esos niños que han sido recuperados y puestos a salvo, ¿no? Ok. Entonces, la guarda, como te decía, la patria la tiene el padre, la guarda y la custodia. La custodia la tiene el DIF y la guarda la tiene la casa hogar. ok. Aquí... Déjame decirte perdón, algo. perdón. No, ok. no, es que para que entiendas por qué hay casas. Ahorita vamos ok. a diferenciar las casas. Hay otros niños que se llaman niños, estos son los niños institucionalizados o niños DIF. Ok. Los demás pueden ser niños voluntarios. Por ejemplo, tú tienes un hijo y no lo puedes cuidar porque estás trabajando en la maquila, que muchas veces sucede, estás trabajando tiempos extras, no hay con quien se quede tu hijo, por voluntad decides que una casa hogar lo mantenga mientras tú estás trabajando. Y puedes hacer una cuota aportar una cuota mínima que te permita, obviamente, tener a tu hijo atendido en una casa hogar. Entonces, si te das cuenta, hay dos tipos de niños. Obviamente aquí no hay ningún tema por el cual tú no puedas tener acceso a tu hijo, ¿cierto? Claro. Entonces tú vas y dejas al niño el viernes, el domingo en la noche a la casa hogar para que el lunes en la misma casa hogar lo lleve a la escuela de lunes a viernes y tú regreses por él el viernes a la tarde. Ok. Y pasa el fin de semana contigo. Entonces, por eso hay dos tipos de niños. Los otros niños obviamente no pueden volver a casa porque justamente en su casa o con sus padres es donde fue violentado. Claro. Entonces, por eso está a resguardo y está a salvo lejos de lo que sus padres deberían de resolver la situación. Ok, entiendo. El tema de las casas hogar no es el único tema que está con Fundación Nicoya, es a lo que entiendo también. Así es, empezamos con casas hogar y empezamos a ver que había otros públicos vulnerables que nos necesitaban. Y al mismo tiempo empezamos a ver también que las casas hogar estaban cerrando precisamente porque es muy difícil mantener una casa hogar. O sea, hay veces que no hay recurso que a Van y a Verónica le alcance. Claro. Porque además de que tiene que pagar lo que acabamos de mencionar en temas de la licencia para tener la casa hogar y a pagar la protección civil y pagar a los peritos que vengan a verificar que las instalaciones de gas, de luz, de lo que tú quieras son acordes con lo que te pide la licencia, pues también hay que mantener en el día a día a los niños. El Estado da una aportación, no es la que resuelve ni tampoco es la que soluciona los temas en cuestión de alimentación o en cuestión de servicios básicos. Déjame decirte que las casas hogar pagan luz comercial. Ok. Exactamente, no quieres ver el recibo en el verano. No, me imagino. Exactamente. Digo, mi novio tiene una empresa de paneles solares y lo contrataron para Caoba porque sí era exagerado. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú acabas de mencionar una de las casas hogar. Esta casa hogar tiene un patronato muy fuerte atrás, entonces hay una serie de empresarios que pueden ayudar a que los gastos corrientes de la casa se sean solventados. Pero no olvidemos que los gastos corrientes no perdonan, o sea, la luz llega, el agua llega, el gas lo necesitas, si no, cómo cocinas los alimentos. Y dime cuántas veces ves que alguien diga vamos a donarle gas a una casa hogar. Claro. ¿Estás de acuerdo? No, sí. O sea, generalmente ¿con qué llegas? Con juguetes, dulces. Está bien. ¿Y luego? ¿Y el gas? Entonces, esa es una situación por la cual nosotros empezamos a ver que podíamos también ayudar a otras instituciones. Hoy ayudamos a un centro de débiles mentales, ayudamos a uno de enfermos terminales,
El día de ayer empezamos a ayudar a un asilo y estamos también ayudando a un albergue de migrantes. Y también ayudamos a un centro de rehabilitación y a familias de diferentes colonias. ¿Cómo le hacen para...? Me voy a regresar de nuevo a la pregunta y es porque me causa mucha intriga el recurso. Entiendo que viene esta parte de gobierno. ¿Qué porcentaje podría ser de los gastos que tienen estas casas del 100% cuánto aporta gobierno? Ellos les dan alimento. Ok. ¿Y ellos qué hacen? ¿Cuál es su principal acercamiento para poder tener estos recursos? ¿Con fundaciones o con empresas directamente? La verdad es que la gran mayoría de las casas hogar sobrevive gracias a las fundaciones y a la generosidad de los cachanillas, punto. Ok. Por eso verás que generalmente están haciendo rifas, kermés, apoya, beca, apadrina un niño, por lo mismo. Porque hay casas hogar que lo mismo, si tienen a lo mejor algo de apoyo de parte del Estado para los alimentos, pues sí, pero a ver, compra 35 uniformes para el siguiente ciclo escolar. Y todo eso con lo que lleva, ¿no? O sea, uniforme, los útiles, la mochila, y súmale todo lo que quieras. Y como fundación, ¿cómo se preparan? Ahorita tú tocaste un punto muy importante. Cuando me acerco con las empresas, invito a las empresas a que vayan. ¿Cuál es este proceso de captación de empresas para poder lograr su objetivo como fundación? Mira, nosotros somos una fundación que trabajamos gracias a una estrategia que se llama filantropía inteligente. La creamos porque cuando llegábamos a las casas hogar, nos decían que les donáramos lo que fuera, porque difícilmente la casa hogar te va a decir quiero esto o quiero aquello. Por eso muchas veces en diciembre todo el mundo llega con juguetes y dulces y luego ves que ellos los tienen que vender porque no tienen para el gas, pero tienen juguetes y dulces. Claro. ¿No? Y sobre todo en diciembre que todo el mundo se acuerda que existen las casas hogar, lo cual está muy bien. Pero, y en algún momento me tocó con una casa hogar, había un grupo de, no voy a decir... que cuando la directora le dijo, ¿por qué no nos donan ropa interior? O sea, ¿quién dona ropa interior? ¿Ya? Sí, justo sí miré una publicación que decía eso. Entonces, este grupo dijo, no, juguetes. Y la directora le dijo, bueno, muchas gracias. Y a mí me dijo, ¿no puedes hablar con ellos? ¿No les puedes decir que donen ropa interior? O sea, lo que necesitamos es ropa interior. Y no eran tantos, eran 17 niños. Pues no, porque pues, ellos estaban más emocionados en regalar juguetes. Bueno, regalaron juguetes. Pero te das cuenta por qué existe nuestra filosofía de filantropía inteligente. Porque hay casas hogar que tienen más adolescentes. Luego entonces requieren toallas sanitarias y desodorante, talco. Y hay otras que a lo mejor tienen más niños, entonces, que requieren a lo mejor leche y pañales. Son necesidades completamente distintas. Nosotros no donamos lo mismo a una que a otra. Precisamente, número uno, por el número de personas que hay al interior, hay casas hogar que tienen casi 40, que no se comparan con las que tienen 10. ¿A qué se refiere la diferencia de tiempo? ¿Cuál diferencia de tiempo? De los que tienen 40 a los que tienen 10. Niños. Ah, perdón, pensé que nos referíamos al No te tiempo. preocupes, pero por ejemplo, ¿estás de acuerdo que no le vas a donar lo mismo a una que tiene No, casi 40 claro. niños o 40 adolescentes que comen como si fueran 80 a una que tiene nada más 10 niños? Entonces, por eso lo llamamos filantropía inteligente. Y por ejemplo, lo que yo hago es, veo qué necesidades existen y busco acercar a las empresas que puedan solventar esas necesidades. ¿Cómo es ese proceso? Esa es una búsqueda incansable. Te lo juro, es una búsqueda incansable. Por ejemplo, estuve un año entero detrás de una empresa local que hoy nos provee frutas y verduras de todas sus sucursales. Un año. Y cada semana era estar llamando y cada semana era estar diciendo, me mandas otra vez, se lo mando otra vez, es que no vi el mail, se lo vuelvo a mandar, es que no lo ha visto, se lo llevo otra vez. Sí, porque de esa manera hoy puedo decir que gracias a eso hay muchas personas que tienen una dieta más balanceada y muchos más niños, digo personas porque lo reciben desde el asilo, el centro de rehabilitación, los del refugio, entonces niños de las casas hogar que hoy pueden tener frutas y verduras en su plato diario precisamente gracias a esa insistencia de un año. Claro. Entonces yo digo, bueno, y otra de las cosas, tengo que buscar una sucursal que te quede medianamente cercana, porque si yo te llevo y te digo, hay una donación que está en Villa Fontana, pero tú estás en Lavasolo, pues no vas a tener dinero para la gasolina, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Entonces también tiene que estar cerca.
Porque aparte si vas a ir 1 o 2 veces a la semana, ¿con qué dinero vas a pagar la gasolina para ir por el donativo? Entonces, ¿qué va a suceder? Que vas a fallar. Y el donador, ¿qué va a decir? Pues yo creo que no les interesa, claro, porque yo creo que no les sirve, porque no vienen. Ahorita dijiste un factor muy importante. ¿Cuáles son esos otros factores que consideras al momento de acercarte a una empresa? Número 1, yo veo sus valores. Y eso sí es aquí un tip que te voy a contar entre nos y que nadie nos está escuchando. Si dentro de tus valores como empresa o tu misión y visión dices que lo que quieres es el bienestar de, evidentemente yo de ahí me engancho. Porque tú no puedes como empresa hoy en día buscar el bienestar sin entregar nada a cambio a la sociedad. Okay. Durante muchos años me dediqué a temas de cultura organizacional. Cuando tú mencionaste cultura, era cultura organizacional, que es lo que sucede al interior de la empresa. Es su esencia. Hoy en día las empresas, no tanto en Mexicali, en la Ciudad de México esto está, pero mira, ya metido como parte del ADN de una compañía. Uh-huh. ¿Cuál va a ser nuestra función en el tema de la responsabilidad social empresarial? ¿Cómo voy a regresarle a la sociedad? Eso por lo cual tanto tiempo me he beneficiado y me ha hecho crecer como compañía. ¿Cómo puedo regresarle un poco a mi entorno la mejora que yo también he recibido? Entonces yo cuando veo una empresa y veo que posiblemente uno de sus valores sea el beneficio, el engrandecimiento, de ahí me agarro. Entonces, tal cual la carta que yo te redacto te está relacionada con tus valores, tu misión y tu visión. Y lo que te pido es algo que tú hagas. Por ejemplo, si yo voy con una empresa que vende frutas y verduras, le pido frutas y verduras. Claro. En algún momento he ido con una empresa que vende aires acondicionados. ¿Por qué? Porque necesita la casa hogar un aire acondicionado. Claro. Entonces, a lo mejor te digo, mira, no me lo regales. Yo pago la mitad y te doy un deducible por la otra mitad. Y obviamente hacemos marketing social, claro, en donde estamos diciendo tal empresa está aportándonos, porque aparte es la verdad. Sí. Mira, había un dentista que brindaba sus conocimientos. ¿Te das cuenta cómo a veces no tiene que ver con dinero? Es que donar es bien fácil. Un dentista un día llegó a una casa hogar y nos dijo, oigan, ¿y ustedes a qué dentista van? ¿No? Y la de la casa hogar lo mismo, no dijo nada. Pero yo pensaba, si no hay para el gas. Claro. Le dije, mire, doctor, hay veces no hay para la mina de gas. En ocasiones ponen a vender un puestecito de segunda para sacar para las tortillas del día. Entonces, creo que no tienen quien les atienda los dientes a los niños. Okay. Sí, perfecto. A partir de hoy me encargo de todos ellos. Y literal, creo que van 3 años en los cuales ha hecho endodoncias, le ha quitado muelas, ha puesto, ha tapado. Él brinda sus, imagínate qué padre, que lo que él brinda es sus conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Busco lo que yo necesito y sobre todo busco que te quede cerca. O que haya una sucursal donde si tienes que ir una vez a la semana, puedas ir y a lo mejor das la vuelta. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Casa de Paco. Casa de Paco está lejísimos. Ajá. Está casi a la salida a Tijuana. Ellos son la casa de enfermos terminales. Es gente que ya no tiene dónde vivir y que prácticamente tiene una enfermedad por la cual va a estar postrado el resto de su vida hasta que se muera. Y no hay cura. ¿Ok? Entonces la atienden los franciscanos, que le han dado un giro interesantísimo a la casa, porque ellos son una orden muy creyente, pero muy al mismo tiempo muy alegre. Entonces, independientemente de que la situación que te estoy diciendo es bastante penosa, ellos le dan vida a la casa, cantan. Hay muchas personas que incluso se han mejorado desde que la están atendiendo. Pues claro, porque finalmente pues, el estado anímico es el que hace la diferencia, claro, en muchas situaciones. Entonces ellos están lejísimos. Lo que yo hago es que vienen una vez a la semana a recoger frutas y verduras de una de las empresas que nos dona. Y yo ahí mismo, de una donación de nosotros de Nicoya, le hago llegar pollo, que es lo que me pidió. Uh-huh. Filantropía inteligente. Okay. ¿Qué quieren, Fray? ¿Nos pueden donar pollo? Sí. ¿Nos podrían donar salchichas para los desayunos? Sí. Entonces, cuando van el jueves por la donación de frutas y verduras, ahí también ya está su donación de pollo y salchicha. Y yo busco que ese día coincida con una donación de una panadería que está muy cerca de ahí. Entonces, cuando van por eso, aparte pasan por unos galones de líquido limpiador multiusos a otra empresa que nos dona, porque acuérdate que también hay que limpiar las casas hogar. Es un tema de logística. Por supuesto, cañón. Pero te das cuenta que en un viaje ya recogieron la comida, el pollo, la fruta, verdura, el pan y el líquido para limpiar y se regresan a la casa hogar. Y estás diciendo 2 cosas muy importantes que
me encanta que nos podamos sentar con esto porque nos desbloqueamos ciertos niveles que a veces ni siquiera nos damos cuenta. O sea, son cosas tan básicas que las damos por hecho y que ni siquiera nos damos cuenta al momento de apoyar. Muchas otras cosas, como ahorita dijiste, el dentista. A veces ni siquiera sabemos el cómo apoyar porque no somos tan conscientes de que también se necesitan ese tipo de cosas. Y a lo mejor nos vamos, como tú comentas, en el tema de la ropa, Juguetes. de los juguetes, pero no nos ponemos a pensar que hay muchas otras necesidades y que necesitamos desbloquear estos otros niveles para entender que necesitamos cubrir muchas otras áreas. Por ejemplo, hace poco una empresa también, ¿qué podemos donar? Juguetes, y yo, no. Artículos de higiene personal. Súper. ¿Cómo? Sí, shampoo, pasta de dientes, jabón para el cuerpo, para las manos. Ay, sí. Cuando vayas al súper, agarra otra pasta más. Y dónala. Es que donar es bien fácil, Vani, bien fácil. Una plática en el Instituto Mexicano de Mexicali, el Instituto Tecnológico de Mexicali, un alumno me decía, pero señora, es que eso, yo me imagino que requiere mucho dinero y nosotros somos estudiambres y todos. Ok, ¿tienes 12.50? ¿Qué? ¿Tienes 12 pesos con 50 centavos que me puedas donar? Yo creo que por pena dijo sí. Perfecto. Con eso ya compré 1 litro de leche. Ay, se reía. ¿Y para qué le sirve 1 litro de leche? Le digo, ¿por qué piensas en ti? ¿Cuántos caben aquí? Y en el auditorio ya se empiezan a voltear a ver. No, pues como más de 100. Exactamente, piensa en 100 litros de leche. No pienses en 1 litro de leche. Claro. Fue durante una semana de la solidaridad, algo así le pusieron en el ITM. Y déjame decirte, no donaron leche, pero sí donaron y se juntaron con más de 10,000 pesos. Con esos más de 10,000 pesos se le pudo poner concreto a un patio de una casa hogar que antes era tierra. Claro. ¿Ya? Sí. Cuando se está poniéndose el piso, fue la empresa, echó el cemento y los de la casa hogar le echaban agua y lo volvían a alisar para que les quedara brillosito. Muchos decían, es que ¿por qué les echan agua? No, es que lo que tú no entiendes es que ya no va a haber un piso encima de eso. Entonces lo ponen brillosito para que luzca más que un piso de cemento común y corriente. Llega el chavo dentro de la comitiva con los maestros. Luego, ya ves, mira, ahí están tus 10 pesos. Me dice, ¿sabe la verdad? Yo nada más di 5. Bueno, no traía dinero ese día. Ahí están tus 5 pesos. Luego, ¿te das cuenta? Te das cuenta que cuando empiezas a romper esa serie de paradigmas de mis 2 pesos, mi litrito de leche, no pienses en tu litrito, no es tu litro, no estamos solos. Ayudar es bien fácil, tú diste 5 pesos y ve lo que resultó. Entonces, esa es la diferencia por la que nosotros siempre vamos. No pienses en pequeño, porque no existe eso. Y por eso lo que tú comentaste en un inicio del tema de la comunicación Sí. es muy valioso, porque regreso a lo mismo, a veces damos por hecho cosas que no tenemos tan conscientes. De hecho, ahora que estuve viendo la página de Nicoya, estuve viendo lo del redondeo y miré, y totalmente, creo que todos nos hemos enfrentado en ese tema del redondeo. Y a veces ni siquiera sabemos a dónde se va, ni siquiera sabemos para qué es. Y por eso es como que, bueno, sí, no cuesta nada realmente el redondeo. Pero a veces ni siquiera sabemos a dónde se va y por eso tampoco somos conscientes de decir, sí. Y cuando estuve viendo esto dije, no sabía que lo de OXXO se iba puntualmente a eso. Ese es un gran tema. Antier tuvimos una junta con OXXO, porque vamos muy bajos en el redondeo. Toda la zona, Varios factores. Hace casi 4 años nosotros tuvimos el primer redondeo y vaya que no nos fue nada mal, fueron casi 300,000 pesos, fíjate. Y con eso ayudamos a 10 casas hogar, ¿ok? ¿Dónde está el problema del redondeo en nosotros? Somos nosotros. Sí. Yo al principio me fui y me peleé con todos los cajeros y les tomaba fotos y los reportaba con la DRH. Este no está pidiendo el redondeo. Yo compré. ¿Cómo compré de porquerías? Porque no me iba a comer nada de eso. Pero a todos los ojos me paraba. Y los que me quedaban de camino ya sabía que costaba 12.50 o 20.50 para obviamente redondear. Y luego ya no sabía qué hacer con todo lo que había comprado. El tema es que no piden el redondeo. Sí,
Pero no nos Ajá. vamos a pelear con eso, no, démosle la vuelta. Yo les decía a las otras instituciones, déjate de pelear con eso. Oxxo está haciéndonos el favor, y sí lo digo, no me importa, porque ninguna otra empresa tiene tantos puntos de venta como lo tiene Oxxo. Entonces, ¿dónde vas a tener tú la oportunidad de tener tantos puntos de venta en donde digan, oye, voy a donarte de todos ellos? En ningún lado. Porque las asociaciones civiles que estábamos en esta reunión se quejaban de que es que el cajero... Dale la vuelta al tema. Nosotros nos encanta darle la vuelta al tema. ¿Por qué no mejor haces consciente al que va y compra? ¿Por qué no mejor tú hablas con la gente y le dices, ¿sabes qué? Sí, tienes que confiar en el redondeo. Redondea. El cajero a veces no sabe qué institución es o te dice una que no es. No importa. El pasado fue para Caoba, el siguiente es para Nicoya, pero de todas maneras es para alguna institución que lo necesita. Sí, es por eso tan importante la comunicación. Pídelo tú pide, es que no me dijo nada el cajero, no importa, no te esperes a que el cajero te diga, pídalo tú. Todo ese dinero nos va a ayudar muchísimo para darle de comer a mucha gente. Número 2, nosotros cuando lo tuvimos hace 3 años, dábamos a conocer a la directora de la casa hogar con el carrito saliendo del supermercado, a los niños diciendo gracias Oxxo, porque de otra forma lo mismo, tú dices a dónde fueron a dar mis 50 centavos. Ahí están tus 50 centavos. Y Ahí más están. que saber a dónde se están yendo, creo que sí saber que se sigue haciendo, porque a veces No, hombre, ni siquiera sabes claro que que se sigue haciendo. Y por supuesto que te lo entregan. Nuestra principal función y obligación como fundación o como asociación civil, casa, hogar o lo que sea, es decir, gracias, aquí está lo que nos dieron del redondeo, y con esto y compramos esto y pudimos hacer esto y esto y esto y otro. Es parte también de nuestras obligaciones. Es una gran ayuda, sí. Y es ayuda de todos los que van a Oxxo y compran. Claro. Entonces, hagamos conciencia de eso. Por eso nosotros ahorita que estamos redondeando para justamente todas las familias de Santorales, de San Clemente Santorales, que es una comunidad que vaya que nos necesita, estamos sacando a todos los que viven en San Clemente Santorales diciendo, cuando vayas al Oxxo, dice el redondeo, pide el redondeo, cambio por cambio, no se te olvide pedir el redondeo, precisamente porque hay que hacer conciencia de. Totalmente, informar. ¿Y te das cuenta qué fácil es ayudar? Sí. O sea, simplemente es decir, sí, redondeo, 50 centavos, créeme, y te juro que si vas al Oxxo a comprar, no te vas a quedar pobre por 50 centavos que dones. No, y luego todas las veces que vas también, y que obviamente terminas comprando cosas que a lo mejor ni siquiera son necesarias. Y estás de acuerdo que 50 centavos para ti no hace la diferencia, pero para otros, claro que sí hace la diferencia. Este tema, comentas esta Oxxo en esto, ¿qué tan fácil o difícil ha sido? Porque como humanidad y como sociedad creo que hay mucha necesidad de información, y creo que también se acerca a través de muchas empresas el que pueda llegar también a nosotros, y creo que este tipo de lugares en donde podemos hablar de esto también acerca mucha información, que la desinformación creo es de los problemas más grandes que podemos tener para todas las cosas. Las empresas, ¿qué tanto se suman? Porque el día de ayer estaba con uno de los empresarios y hablaban del tema del ESR, que no todas las empresas lo tenían, que no todas las empresas se preocupaban por eso. En tu opinión, ¿cómo ves ese tema y cómo pudiéramos acercarnos? Por ejemplo, en este podcast lo escuchan muchos emprendedores o pequeñas empresas. ¿Cómo podemos acercarnos más a también ser más empresas socialmente responsables? Eso es muy interesante, y la verdad es que este podcast es una maravilla porque vamos a poder llegar a mucha gente. Hay muchos emprendedores que dicen, pero si yo estoy empezando, soy un emprendedor, ¿qué puedo donar? O sea, eso pídeselo a Carlos Slim. No sé por qué siempre mencionan a Carlos Slim, pero bueno. Yo te voy a decir que, por ejemplo, uno de los... Mira que el ejemplo que te voy a poner, lo conozco de cerca, conozco a la persona, y desde ahí te das cuenta cómo el querer es poder. Marco Miranda es un pintor que hoy es muy reconocido, pero en su momento era un chavo que quería pintar. Y desde que no era este pintor reconocido, este artista reconocido, él decidió que las pequeñas obras que hacía se las iba a donar a una casa que se llama La Casita. La Casita es una institución que tiene a niños y adultos con todo tipo de discapacidades. Y que él iba a brindar sus obras para rifas, para lo que fuese, ¿ok? Claro, imagínate hoy quién es Marco Miranda, ¿no? Y lo que cuestan sus obras, sigue donando. Y se siguen subastando sus obras, obviamente a otro precio hoy, ¿no? Claro. Entonces, pero en su momento era eso. Y si hay alguien que le ha ido bastante complicado en el tema del emprendimiento artístico, pues es justamente ese tipo de personas. O
sea, es muy complicado una obra, generar una obra, que alguien te la compre, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo él donaba parte de lo que hacía. Cuando donas parte de lo que haces, es muy fácil. Otra de las cosas, por ejemplo, hace poco hablándolo con varias de las empresarias de Amexme, de donde tú y yo somos parte, y que obviamente también eso nos abre una puerta muy distinta al acercamiento, puede ser centro de acopio. Ah, claro, que esa es otra de las O cosas sea, que te iba no a comentar. necesitas donar nada. Imagínate que nosotros lo que necesitamos Tener son un punto. puntos. Exactamente, porque Fundación Nicoya está dentro del Parque Industrial de Nicoya, que está bien cerca, ¿verdad? Aquí donde está 2 minutos antes de llegar al aeropuerto, o sea, hasta el otro lado de la ciudad. Entonces, si tú tienes una bolsa de ropa, que seguramente la tienes, porque todos la tenemos en nuestra casa, de ropa que ya no usas, que no te gusta, que ya no te queda, que está pasada de moda, ¿no? Entonces, y que aparte nada más mandas de un lugar a otro porque ya no sabes qué hacer con ella. Si tienes un centro de acopio cercano, claro que la vas a ir a dejar. Y aparte tú como emprendedor, sin tener que poner un peso, puedes decir, mira, yo estoy ayudando a la labor social de entregarle esta ropa a quien más lo necesita, que pueden ser niños de una casa hogar o que pueden ser niños de una colonia de bajos recursos. Y ya desde ahí tienes un emprendimiento distinto porque te estás distinguiendo por ser una persona que, sin poner un peso, pero estás poniendo tu voluntad y tu espacio, Claro. te estás dando a conocer de una manera diferente. Me encanta eso. Y así como eso, muchas cosas. Acuérdate de los 5 pesos del chavo del ITM. Sí. No pensemos nada más en yo, en mí, nada más en este momento. No, así es como esto se hace, se replica de una manera mucho más interesante. Es exponencial lo que puedes ayudar a hacer. Imagínate que yo de un día para otro, teniendo solamente unas oficinas hasta el más allá, ¿no? Casi esquina con el aeropuerto, puedo tener, ¿qué te gusta? 10, 15, 20 puntos de acopio. Claro. De lo que sea, Para quienes nos están escuchando, ¿cómo es ese proceso? Nada más levanto la mano y listo. ¿Qué se necesita? Háblame. ¿Qué se hace? Okay. Nosotros somos de muy fácil acceso. Okay. De muy, muy fácil acceso. Igual vamos a dejar hábleme. Aquí abajo toda la información para que puedan contactarse Y también. siempre hay una forma de ayudar. Siempre, por ejemplo, hay personas, una vez, igual en una universidad, así de queremos ir a visitar una casa hogar, perfecto, ya sabes, dulces, no, juguete, no. Digo, y ya cuando les cuento y les explico, dicen, ya entendí por qué no. Claro, sí. Pero yo como fundación sí lo puedo decir, muchas veces las casas hogar no, porque si yo te digo como casa hogar eso, vas a decir, ay no, pues qué casa hogar tan mala onda y tan fea, ¿no? Entonces ya no regreso. Y no regresas. Claro. Entonces, igual, en algún momento, eso es mucho más fácil. Unos estudiantes, yo les dije, ¿por qué no les llevas pizza y una piñata? No sabes lo increíble que se la pasaron. O sea, pero quédate, vive la experiencia. Cómete la pizza con ellos y parte la piñata, rompe la piñata con ellos. Estaban fascinados, terminaron jugando fútbol. Exactamente. Y eso que comentas, justo ligándolo con el tema de la pizza, sé que también están empresas como Pisonona que están viendo por dar becas también. Fíjate, eso ya tiene un tiempo, últimamente no ha sucedido, pero fíjate, esa es una historia bien bonita y qué bueno que la mencionas, ya no me acordaba de ella. En algún momento Pisonona se acerca con nosotros cuando nosotros otorgábamos becas educativas y me dice, nosotros estamos buscando becar a alguien, Verónica, pero nos gustaría que esa persona también trabajara con nosotros y que obviamente tuviera un crecimiento y desarrollo al interior de la empresa. Uy, o sea, es un sueño. Sí. Bueno, corte A, empiezo yo justamente esa es nuestra labor como empresa, como fundación. Lanzo la convocatoria, llegan muchas personas, yo las entrevisto, porque lo que yo estoy buscando es alguien que sea idóneo para Pisonona. Entonces, entrevisté, yo creo que 20. Al final llegó una muchacha y me dice, perdón, es que fíjese que no me podía salir del trabajo, pues estaba estudiando negocios, porque ya se graduó, en la UABC. Es que ahorita en este momento estoy trabajando en una panadería de un centro comercial porque estoy juntando para pagar mi inscripción. O sea, la verdad es que ahorita nos ha ido súper mal. Mi papá no tiene dinero, pero yo quiero seguir estudiando. Uh-huh. ¿Ok? ¿Te das cuenta? La brecha, ¿no? O sea, sí. En este caso iba a ser literal una carrera inconclusa, porque había muchas otras necesidades en casa. Ok, le dije, mira, yo nada más te voy a decir, me gusta mucho tu perfil, me gusta mucho ella con una excelente actitud, que muchas veces la actitud hace la diferencia a todas las aptitudes que puedes traer. Digo, nada más que aquí hay una serie de condicionantes. Pisonona te va a pagar la escuela. Te va a pagar también apoyo para los libros, pero tienes que trabajar. ¿Cuándo? Cuando te lo permita la escuela.
Si tienes horario quebrado, los días que puedas trabajar y obviamente un horario reducido. Te van a pagar, ¿eh? ¿Me van a pagar? Sí, te van a pagar. ¿De veras? Y además te va a brindar la comida. Y o sea, ¿te das cuenta cómo le resolvía muchas cosas? Sí. A ella le resolvía muchas cosas. Otros decían, ay, tengo que trabajar. Pero, ¿y sabe cómo? ¿Por qué? O sea, ¿y cuánto tiempo voy a tener que trabajar? Jessica Galás, que es la persona de la que te estoy hablando, sigue en Pizzonona. Ha crecido. Hoy está en el área de mercadotecnia. Hace poco tuvo un hijo. Y está muy contenta porque gracias a la empresa pudo concluir sus estudios porque se le pagó la beca hasta que terminó la escuela. Nosotros lo que también queríamos era, yo no quiero becas momentáneas de un semestre porque al siguiente va a volver a pasar lo mismo. Necesitas terminar la escuela y asegurarte de que vas a tener ese pago ya realizado para olvidarte y desentenderte de eso. Entonces ella tenía la escuela pagada, el inglés pagado, tenía trabajo, le pagaban por esas horas, podía ir los días que no tenía tanta carga en la escuela y además tenía la opción de seguir quedándose ahí. Y la comida pagada. Que es otra opción como empresa que también es un beneficio al final del día también, Pero, recibir personas. Exacto, ahora voltealo desde el punto de vista empresarial. O sea, vamos a dejar de ver la parte emocional, bonita y melancólica. Como empresa, ¿qué te interesa? Tener personas que estén vinculadas emocionalmente contigo, porque ahí es donde nace el sentido de pertenencia y orgullo que un empleado tiene a una compañía. ¿Te imaginas el grado de pertenencia y orgullo que tiene Jessica hacia Pizzonona? Total. La atención que le daba a la gente, porque ella estuvo en tienda. Ella estuvo recibiendo llamadas. Ella era la que te hacía te levantaba los pedidos. Te das cuenta el grado de pertenencia, de gusto, de buena atención, de compromiso, de responsabilidad que tenía con la empresa y que tiene con la compañía. Te das cuenta cómo puedes unir la responsabilidad social y al mismo tiempo apoyar a una persona a desarrollarse. Mutuo al final del día. Exactamente. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Y se eso llama también? Filantropía inteligente. ¿Sí entiendes por qué? Sí. O sea, no nada más es donar por donar. O sea, si puedes hacerlo de manera específica para realizar o solventar o medianamente resolver un tema, un problema, una necesidad, eso es. Y a lo que entiendo es, no necesitas ser una persona que está en una casa hogar para recibir ese beneficio o esa beca que ustedes también están dando, ¿o sí? Ya no estamos teniendo el tema de las becas porque nos estamos enfocando completamente en la de alimentos. Pero, por ejemplo, también, déjame contarte otra historia, esta es maravillosa. Bueno, Jessica tiene papá, mamá y tiene una hermana, pero en algún momento también en una casa hogar, una de las jóvenes me dijo, es que yo ya voy a cumplir los 18 años y me tengo que ir. Mercedes Sánchez. Y yo decía, ay, sí, pero es que yo quisiera estudiar la licenciatura. ¿Ok? Pero la verdad es que me da mucho miedo el examen de la UABC. Ok. ¿Qué hacemos como fundación? Fuimos a buscar a Proyecto Impulsa, que es una empresa local, que se dedica ¿a qué? A ayudarte, a prepararte para el examen de admisión de la UABC. Entonces voy y solicito el apoyo. ¿Te das cuenta cómo es filantropía inteligente? O sea, ¿qué necesitaba? Justamente asesorías para. Fue a las asesorías, le quedaba no cerca, pero cumplió con sus asesorías. Desafortunadamente no se quedó. Regresa. No, pues no me quedé. Ok. ¿Qué quieres? Si quiero estudiar. Ok. Nos acercamos con quién. 16 de septiembre. Exactamente. ¿Quién ofrece ese tipo de soluciones? Pues las empresas. 16 de septiembre, la familia Ruelas es muy generosa en este tipo de situaciones y estamos muy agradecidos con ellos. ¿Qué vamos a hacer con la familia Ruelas? Necesitamos una beca para esta niña. Y Daniel Ruelas, el profesor Daniel Ruelas, me dice, ¿sabes qué, Verónica? Me parece excelente, pero ¿qué te parece que ella pague el 10% para que haya de su parte un desembolso y un compromiso? Le digo, me parece maravilloso. Sí. Ustedes les otorgan el 90%, nosotros, Nicoya, pagamos todas las inscripciones y que ella pague el 10%. Claro, es un compromiso. Ya se graduó. Sí, ya es abogada. Sí, miré. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, eso se llama filantropía inteligente. No voy a llegar con juguetes y pastel, ¿sí? O sea, resolver esas necesidades de tajo. Por ejemplo, Caoba. Caoba, por fortuna, es una casa hogar que tiene muchísimos apoyos de parte de empresarios. Pero cuando llego con Caoba, le digo, ¿qué te parece, Caoba, si hacemos un curso, un taller de robótica? Ay, pero me parece maravilloso. Perfecto. Ok. Yo dije robot.
el garage. Garage. De la 16 de septiembre. Sí. Entonces ahí voy con Andrés. Oye, Andrés, fíjate. Ahí, fíjate cómo cambiaron las cosas. Lo que nosotros pensábamos hacer era, por cada niño que se fuera a inscribir, que ellos mismos becaran a otro niño de la casa hogar. O sea, cualquier persona que estuviera interesada en robótica, pagara su inscripción, su taller y fueran a la casa hogar. Y ahí, en la casa hogar, es donde se iba a llevar a cabo el taller. ¿Por qué, Vane? Porque una vez más busco vínculos con la sociedad, que la gente vaya y vea al niño de la casa hogar, que se comparen los dos niños. No lo logramos. Dijimos, bueno, yo dije, pues Andrés, tú dime, me dice, lo vamos a hacer, Vero. Le dije, te lo agradezco inmensamente. Porque obviamente salió todos los recursos de parte de la 16, en este caso del garage. Se llevaron los cursos directamente en Caoba y ahí hubo 2 maestros, porque dividimos a los niños, los más pequeños, los adolescentes. Había 2, 3 adolescentes que de hecho el profesor de robótica me dijo, oye, Vero, ¿y estos niños? O sea, ¿ya tomaron robótica antes? Ay, así como, Romario, si a veces no hay dinero para el gas, ¿tú crees que los van a...? Muy brillantes, Vane, muy brillantes, pero de eso que ves cómo se desarrollan en los retos, ¿no? De programación, de lucha de sumo de 2 robots, veías cómo hacían, cómo armaban el robot y decías... Ahora entiendo por qué Romario preguntaba si ya habían tomado un curso. Era la inteligencia nata que traían los chavos. Termina el taller, habla Romario con Andrés Ruelas y le dice, es que hay 3 chavos que de verdad están, que tú no lo puedes creer, hermano, no lo puedes creer. Le dice Andrés, pues ¿sabes qué? Vamos a continuar los talleres, pero ahora sí que vengan aquí a la 16, ¿no? Ok. No había problema. Finalmente, por suerte, Caoba tiene los medios para llevar a estos chavos. Entonces, estuvieron 6 meses tomando talleres de robótica en la 16 de septiembre. Viene un evento que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es un evento en el cual se reúnen muchos jóvenes y hay gente que viene del extranjero a dar charlas. Y ahí el Garage hace un concurso de robótica entre todas las escuelas particulares en donde ellos dan clases. ¿Ok? Y entonces invitaron a los de Caoba. Y estuvo junto con un niño de otra escuela que no voy a decir, porque pues ese fue solo. Entonces dijeron, pues aquí que los 3 de Caoba y este niño de esta escuela, pues hay entre ellos que hagan equipo y que compitan. Ok. Empezaron a competir, empezaron obviamente a descalificar algunas de las escuelas privadas, de paga, no sé cómo les llamen aquí, o sea, no públicas. Y al final, pues le preguntan al niño, oye, ¿tú de qué escuela eres? No, pues soy de tal. A este niño que estaba haciendo equipo con los caobitas. Ganaron. Y es importante que te diga que los jueces no sabían de dónde venían. Los jueces no fue como de, ay, pobrecito. Claro. No. Había personas de Coparmex, Canaco, o sea, gente que ni siquiera sabía quiénes eran ellos y que obviamente no tenían ningún vínculo ni ninguna preferencia por ellos, ¿ok? Entonces, después cuando ganan, les dicen, ¿y tú de qué escuela vienes? Yo vengo de Caoba. ¿Y esa escuela? No, pues casa hogar para varones. Porque obviamente le preguntarán ya al de Caoba. Los niños de Caoba ganaron. Wow. El cuidador de Caoba me dijo, mire, señora Verónica, cuando hicieron equipo, el papá del otro niño estaba pendiente porque supo que eran niños de casa hogar. Temía por su hijo. Después estaba bien contento. Claro. ¿Qué ¿Sí? cosas? ¿Te das cuenta? ¿Qué necesitaba Caoba? Justamente ese tipo de talleres. No ropa, no piñata, no y aparte juguete. rompe un círculo, porque al final del día también lo que estuve leyendo en su página es que una de las problemáticas sí, podríamos decir es que cuando salen, pues tienen que salir con esas herramientas a la vida. Definitivamente, definitivamente, porque aparte te enfrentas a la realidad. De hecho, Andrés Ruelas tiene una plática bien interesante que cuando fue aquí las pláticas del TED, sí, en el CETIS, él justamente haciendo recuerdo de estos niños, tiene una plática que se llama Origen no es destino. Haciendo alusión y obviamente recordando a estos niños que ganaron un concurso de robótica a todas las escuelas particulares. Y sí,
Esto es todo un tema, Vane. Desafortunadamente, y sí lo digo desafortunadamente, no todas las casas hogar tienen la oportunidad de contar con ese tipo de herramientas, precisamente porque están muy enfocados y no hay de otra en las En necesidades el día a básicas, ¿no? día. Entonces, esa es una de las cosas. También nosotros en algún momento tratamos de hacer un vínculo con varias maquilas para que los niños pudieran tener una serie de prácticas, pero Claro. no es posible. ¿Por qué? Porque recuerda que estos niños tienen padres. Entonces, para que estos niños puedan empezar a trabajar, necesitan la autorización de sus padres. Porque, Ok. ¿sí? De lo contrario, estamos hablando de maltrato, de explotación infantil. Ok. Entonces, sí hay una serie de temas que no podemos hacer precisamente por esto. Me encanta, digo, todo lo que has dicho, creo que a mí, a los que estamos aquí, a los que van a escuchar esto, nos está abriendo otras puertas y creo que es súper valioso y súper importante porque, pues es eso, es que tenemos que saber, es que tenemos que conocer, tenemos que ser conscientes de muchas cosas de las cuales a veces no somos conscientes por más obvias que son. Y me gustaría, digo, me encantaría desarrollar ese tema, me encanta cómo hablas, me encanta la pasión que traes porque se nota que es algo que te apasiona y que es algo que obviamente es muy, muy importante. Y me gustaría cerrar con un par de preguntas, una muy importante. Sé que estamos en este punto y sé que podemos apoyar mucho y sé que particularmente Fundación Nicoya está resolviendo. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer para no llegar hasta aquí? O sea, para que a lo mejor más niños no sigan llegando, para que solucionemos desde un punto atrás. ¿Cómo podemos lograr eso? Qué pregunta tan difícil. Me dejaste muda. Y me dejas muda porque tiene que ver con un tema de valores al interior de la familia. Claro. Tiene que ver con un tema, y sí, te juro que me dejas muda, porque tiene que ver, si te pones a ver, la familia es el órgano más importante en la sociedad. Es tu primer encuentro con la vida y es tu primera formación ante la vida. Es muy importante. Hay en ocasiones, y ¿por qué digo que la familia es el órgano, es la célula más importante? Porque es donde todo sucede, para bien o para mal. Si te das cuenta, ahí es donde todo pasa. Y te voy a decir por qué muchas veces cuando cumplen 18 años y salen de la casa hogar, si no hubo para alimentos, cuando te retiraron de la casa hogar porque estabas bajo una situación de violencia, pues menos te llevaban a la escuela. Entonces el rezago educativo es muy grande. Y las pocas o muchas herramientas que obtuviste en la casa hogar, porque hay muchas casas hogar que se preocupan mucho por darte temas, por ejemplo, de que aprendas a reparar un aire acondicionado o que las jóvenes se aprendan a poner uñas, estética, en fin. A donde regresas es a tu casa. Claro. En donde vuelves a ser víctima o te conviertes en victimario. Así es. Son muy pocos los que logran dar ese paso y decir, rompo con esto. Y creo que una forma, y tú me lo dirás si no es así, que yo lo pensé, porque cuando estuve viendo todo esto, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos? Porque veo que hay mucha ayuda y veo que muchas personas queremos sumar, pero cómo también vamos cortando de raíz. Y dime si es así, pero creo que también una de las cosas que mencionaste ahorita y que también lo pensé cuando escribí esta pregunta fue cómo cortamos este círculo y la educación es importante y creo que aquí como empresas dando estas becas, dando esto, porque si sale un niño o niña con una educación como en este caso Jessica, que tuvo una licenciatura, que tuvo un trabajo, ya no tuvo que regresar a ese círculo o ya no se convirtió esta historia ahora en su propia historia con sus propios hijos y se replicó esto mismo. Entonces creo que una solución podría ser esa, que como empresas podamos brindar más este tipo de becas que puedan ayudar también a que tanto obviamente cubran necesidades básicas, pero también cubran esta parte en donde se puedan profesionalizar y ya no tengan que regresar a este mismo círculo. Esa sería una excelente opción, pero también debemos de ser conscientes de que la sangre llama. Y a nosotros nos ha tocado ver cómo muchos niños de casas hogar huyen, se escapan, para regresar a estos círculos. Y para ti y para mí podría ser completa y absolutamente inentendible.
no habría manera de que tú y yo lo entendiéramos. No hace mucho hubo un caso de una niña de una casa hogar que tenía pagada una escuela muy buena, una escuela particular muy buena, vivía en una casa hogar en donde se preocupaban por ella. Se apareció su hermana mayor de edad, ya egresada de una casa hogar, la convenció de irse con ella y se fue. Exactamente. ¿Por qué? Porque te da una vez más. Regresamos a la célula de la familia. ¿Te das cuenta? Por eso es muy importante que seamos una sociedad de valores. Y desafortunadamente cada día se pierden más esos valores y cada día menospreciamos, estoy hablando en términos generales evidentemente, menospreciamos el tema y la importancia de la unión familiar, porque es real, es donde siempre nos vamos a sostener, es esa red de la que te estoy hablando. Y mencionabas hace rato Jessica, pero no, Jessica siempre tuvo familia, Mercedes. Ay, Mercedes. No te preocupes, pero sí, tal cual, o sea, de hecho, claro que marcas la diferencia. Una persona a la que has ayudado y puede dar este brinco es una persona a la que le cambias la vida, pero a partir de ahí la empiezas a cambiar por generaciones. Por eso es muy importante esta ayuda. Me quedo con eso. Me gustaría cerrar con eso porque tocaste algo muy importante y que no le damos a lo mejor la fuerza que deberíamos darlo, que son los valores. Definitivamente. Y son algo que tenemos que alimentar, que tenemos que construir, que tenemos que seguir alimentando todos los días de nuestras vidas, en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, porque veo que no hay alguna otra forma en la que podamos cortar esto de raíz, sí, si no es a través de los valores. Tienes toda la razón, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Solamente haría ahí un apunte. Durante mi tiempo como consultora en temas de cultura organizacional, evidentemente los valores es la base de. Muchas veces los valores los veías en los manuales de procedimientos. Hay unos que hasta los escriben en la pared, ¿no? O que se los ponen a la gente en los gafetes y lo ves en la entrada. Está muy bien. ¿Los vives? ¿Cómo los llevas a la acción en el día a día? ¿Cómo los mides? ¿Cómo los premias? Eso es muy diferente. ¿Nos podrías dejar una herramienta tipo estrategia que nos ayuda a eso? Sí, todos estos valores aterrízalos en conductas. ¿A qué voy? Si dices que tu valor es el respeto, ¿cómo lo vives como líder de una organización, como un emprendedor, como un director de una empresa, como un dueño de una compañía? ¿Qué es para ti el respeto? Porque el respeto se queda en el aire y suena muy padre, ¿no? ¿Y luego? Ok. Entonces, si para mí como líder o dueño o emprendedor o empresario el respeto lo vivo, no gritándole nunca a nadie, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento, ¿qué diferencia? Y si soy yo el primero que lo cumple, evidentemente el resto lo va a hacer. Porque de nada te sirve tenerlo en la pared o en el gafete o ponerlo en tu manual de procedimientos para que tengas un 10 en el ISO, que se lo sepa toda tu línea de producción. Si después le estás gritando a todo el mundo, ¿no? Claro. O estás insultando a la gente, ¿no? Con apodos, que aunque pueden ser bonitos para ti, no dejan de serlo. Tú no sabes si para la otra persona no lo es. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, si tú a partir de ahí empiezas a vivir los valores, y sí, como puede haber muchísimas otras cosas, honestidad, todos los que les gusta poner a las empresas, aterrízalos en conductas que se ven. En este caso, si no gritas, no gritas. Y no hay ninguna opción. Y en el momento en que gritas, ¿qué va a pasar? Ya lo rompiste. Claro. ¿Cuál va a ser la consecuencia que tienes que pagar por ello? ¿Te das cuenta? Podemos hacer las cosas. Pero te das cuenta que en el momento en que eso suceda, todo se empieza a transformar. Claro. Exactamente, porque luego la gente ya no cree. Sí, y hasta se ríe. Hay respeto. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿en qué momento vuelves a hacer que todo cobre valor? Viviéndolo. Y podemos hacer esto cualitativo o cuantitativo. Por supuesto que sí. Que no. O sea, exactamente. O sea, ¿lo cumples o no? Bueno, es que medio te grité. No. ¿Sí te das cuenta? Sí. O sea, ¿lo cumples sí o no? Es así de fácil. Estoy medio embarazada, ¿no? O te fui medio infiel. No, o poquito infiel. ¿Sí? Sí. ¿Te das cuenta cómo ahí es o eres
¿o no? Exactamente. Lo demás, lo que queda en medio, tiene otro nombre, pero no lo puedo decir. Te agradezco mucho, mucho, Verónica, de verdad, por tu tiempo, por compartirnos, por abrirnos estas nuevas puertas mentales que necesitamos acercar cada vez más, y que agradezco mucho también el que podamos tener este momento y que nos ayudes a abrir estas puertas juntas. De mi parte no tengo nada más que mencionar, de verdad es que creo que hacen una labor maravillosa y que ahora sabemos mucho más de cómo podemos acercarnos a esto. No sé si tú quieras dejar un último mensaje a las personas que nos están viendo. Claro que sí. Primero, Vane, inmensamente agradecida contigo. La verdad es que me emociona muchísimo estar aquí. Me encanta lo que haces. Me apasiona ver cómo lo haces, por eso también me abro así. Y para la gente que nos escucha y nos ve, simple y sencillamente piensen que ayudar es bien fácil, es muy sencillo. Lo difícil está en la voluntad que tengas para hacerlo. Pero si tienes voluntad, no importa que no tengas dinero, encontramos el cómo puedes ayudar, porque todo el mundo puede ayudar. Es cuestión de decir sí, de ser un sí. Y cuando tengas ese sí, búscame, háblame, me imagino que vas a poner mi contacto, mis redes, no hay problema. Aquí lo vamos a poner todo Nosotros abajo. Estamos abiertos a llamadas, no importa que sea sábado, domingo, feriado, puente. La gente de todas maneras necesita comer ese día. Todos exactamente, los días. exactamente. Y si en ese momento tienes ganas de ayudar y buscas cómo hacerlo, seguramente vamos a encontrar el cómo sí, porque nosotros vamos por ese cómo sí. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Aquí vamos a dejar abajo toda la información. Si tienen alguna duda, pueden mandar mensaje directamente, pueden mandar mensaje con nosotros. Les agradecemos que estén aquí un día más, un episodio más, y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Adiós! Valori es una empresa comprometida con impulsar la educación financiera. Ofrecemos asesorías personalizadas, talleres a empresas y conferencias, proporcionando valiosas herramientas y estrategias para potenciar las finanzas personales. ¿Quieres tomar el control de tu futuro financiero? Valori es tu aliado. Descubre más en nuestro sitio web. Hasta la próxima.